Bueno, miren, en esta clase, hermano, pues estamos viendo pues prácticamente el carácter, ¿verdad?, que tiene el hermano Jonás, que no es muy condescendiente, tiene un carácter bien fuerte. Entonces, antes de empezar la clase del día de hoy, hermano, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, durante este tiempo. En este libro, hermanos, en el de Jonás, como ustedes saben, la presencia de Dios es muy marcada. En el capítulo 1, Jonás se encuentra rodeado de gentiles, que son los marineros, a quienes les comparte la palabra de Dios y terminan convirtiéndose al Dios de Israel. En el capítulo 2, Jonás aparece a solas dialogando con Dios, y este mismo patrón se repite en los capítulos 3 y 4. En el capítulo 3, una vez más, Jonás aparece rodeado de gentiles, en este caso de los ninivitas, a quienes también les comparte de la palabra de Dios con resultados muy buenos. Ya en el capítulo 4, que es en el capítulo que nos concierne, nuevamente Jonás está a solas en un segundo diálogo con Dios. En este capítulo, en el que Dios va a utilizar las circunstancias y las experiencias del profeta para enseñarle específicamente sobre uno de los atributos de Dios que resalta en esta porción final y en todo el libro, que es la misericordia de Dios. Lo segundo es que en el capítulo 3, versículo 10, termina de la siguiente manera: y vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Así termina este texto resumiendo lo siguiente: Dios no les mandó el mal que había dicho que enviaría a los ninivitas. En el capítulo 4, versículo 1, comienza de la siguiente manera: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lo que más me llama la atención, mis hermanos, es la reacción de Jonás, que no es la que nosotros hubiéramos esperado de un profeta. Recordemos que su ministerio había sido muy efectivo, había dado mucho fruto. Los ninivitas escucharon sus mensajes y se arrepintieron, pero lejos de haber gozo en el corazón de Jonás por esos pecadores que se habían arrepentido, vemos todo lo contrario, y que en el corazón de Jonás hay pesar. Se apesadumbró en extremo, en gran manera. Esta reacción también expresa enojo, y comentando esta reacción en el texto hebreo de forma literal dice: y fue en gran mal para Jonás. O sea, Jonás se sintió indignado, pero a su vez sintió tristeza, muy dolido y desalentado. Con este preámbulo, mis hermanos, ya empezamos nuestra clase del día de hoy. Era solamente para conocer algunos aspectos importantes acerca de Jonás, y vamos a la siguiente parte. Lectura bíblica que tenemos el día de hoy está en Jonás 4, versículos 6 y 7. Versículo 6 dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. El texto de énfasis de memoria de esta mañana es el versículo 6, que acabamos de leer, y dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Nuestra introducción de nuestra clase dice así: el profeta Jonás estaba esperando para ver qué sucedería con la ciudad. Tan decidido estaba que hizo una enramada para tener una pobre comodidad. No tenía otra cosa que hacer, solo esperar los días que faltaban. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Otro profeta estuvo bajo un enebro para librarse del sol abrasador. El enebro crece a una altura de 2 metros. Este profeta estaba huyendo para salvar su vida. ¿Recuerdan ustedes quién fue? El profeta Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo:
Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Un poco de comunidad, la primera parte de la clase, versículo 6. El control de Dios sobre la creación se mostró de nuevo en este versículo y preparó Jehová Dios una calabacera. Él puede hacerlo grande, como una gran tormenta o un gran pez o una calabacera. Él es el gran creador. Él es el soberano y hará todo lo que quiera, tanto en el cielo como en la tierra. A veces las personas, y yo me acuerdo desde que era un niño, cuando veía esta clase, yo no me podía imaginar, ¿verdad? Que de un momento a otro, de pronto, pues creciera una planta, ¿verdad? Y en este caso, y ya conociendo un poquito más de plantas, vemos que una planta de calabaza es como una guía, o sea, no es precisamente un árbol. Lo que hizo Jonás fue hacerse un cobertizo de ramas y luego sobre ese cobertizo la planta de calabaza empezó a crecer y empezó a hacer guías y fue la que rellenó ahí los espacios vacíos, yo creo, de la enramada. De esa manera, pues Jonás pues tuvo cierta comodidad. Eso es lo que ahora sabemos y lo que dice aquí el autor de esta clase es que dicen que no hay nada imposible para el Señor. Puede hacer una tormenta o puede utilizar un gran pez. Para el Creador no hay ningún límite. Enseguida, la basera creció e hizo sombra sobre la cabeza de Jonás y así tuvo alivio de su malestar. Luego veremos que Dios se había propuesto dar una lección a su terco enojo y enojón siervo. Dios sabía dónde se encontraba Jonás. Dios sabía lo que había en el corazón del profeta. Dios sabía la situación física de su siervo. Para él nada de eso era desconocido, pues es omnisciente. Qué conocimiento más sorprendente. Lo vemos en el Salmo 139, del 1 al 16, que ahí en ese Salmo, hermanos, como ustedes recordarán, vemos tres de los atributos del Señor, que es la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. Seguimos. Y hablando del gusanito, dijimos que para Dios no es difícil crear lo muy grande, tampoco le es difícil crear lo pequeño. Y usar lo creado por Él para cumplir sus propósitos exactamente en el día y la hora que Él ordena. Nada hace Dios al azar. Él tiene todo perfectamente planeado. En Dios no hay casualidades. Tampoco hace las cosas de manera improvisada. Para continuar tratando con Jonás, Dios preparó de antemano las cosas necesarias para usar en el momento adecuado. Dios no se adelanta ni se atrasa en sus planes. Dios es infinitamente puntual. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hermanos, este gusanito que también vemos que a veces en nuestros propios jardines, ¿verdad? No podemos ver un gusanito porque causa estragos en nuestras plantitas. Y eso es lo que el Señor utilizó, un simple gusano, ¿verdad? Para empezar a poner ciertas molestias a Jonás. Leemos. Pero al venir el agua del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. El gusano cumplió su misión, hirió la calabacera y se secó. ¿Te has dado cuenta de una cosa? En la creación, todo obedeció a Dios inmediatamente, menos el profeta. ¿Qué piensas de esto? Seamos honestos, contesta esta pregunta. ¿Siempre obedeces a Dios de manera inmediata? ¿Batallas para obedecer a la primera vez? ¿O te identificas con el profeta Jonás, que fue desobediente, terco, duro de entender, enojón? ¿Hay alguna bendición en ser como era el profeta Jonás? ¿Ustedes qué piensan, hermanos, acerca de estas preguntas? Hermano, pues Sí, somos, el hermano Rafa la semana pasada nos dejó muy claro que nosotros representamos a Jonás
Sí, somos el Jonás, ¿verdad? sí, Y quiero comentar algo que pasó esta semana. Ya ven que estamos recibiendo versículos, textos para evangelismo, para evangelización. sí. Entonces yo lo mandé al grupo de mis hermanos y una hermana me contesta, ese versículo, ese texto está muy ambiguo. Yo no le entiendo. No entiendo sí entiendo qué quiere decir perdidos, pero no entiendo qué quiere decir el vida eterna. Dice, si la vida eterna y que no podemos estar con los que queremos. Hermanos, la primera reacción que tuve fue, ay, pero ¿cómo es posible que no esté entendiendo lo que dice aquí? O sea, mi reacción primera fue, no puede ser que me mande esto, que esté preguntando esto, que esté diciendo esto. Y luego me acordé del hermano Rafa, que dice, que nos dijo cómo estaba tan enojado Jonás, porque el pueblo entendió la advertencia de Dios, entendió el mensaje de Dios y se arrepintió. Y Jonás se enojó. Y entonces dije, ya estoy como Jonás. Chihuahua. No, pues entonces oré y le pedí a Dios, Señor, ¿cómo le explico la vida eterna? ¿Cómo le explico? Y bueno, pues ya no les extiendo la historia, pero me puse a orar para pedirle a Dios que Él le iba a explicar a mi hermana. Entonces, estamos reflejándonos ahí, hermano. Sí, hermana, y también hay algo muy importante, hermano. Son circunstancias que no se dan por coincidencia. El Señor prepara las cosas y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados también para presentar un buen argumento bíblicamente hablando para que las personas nos entiendan. A mí me ha pasado cosas similares a las que usted dice, hermano. Predicándole a otro ex compañero de trabajo que era de esas personas que les gusta mucho el ambiente fiestero y andar, como dicen acá los muchachos, en la vida alegre. Yo le predicaba del Señor y él me decía, oye Marco, pero pues yo no necesito de nada de eso, yo soy feliz, estoy contento. Es más, dice, si yo por esto me voy a ir al infierno, pues yo creo que no solamente me voy a ir yo, se va a ir todos mis amigos van a ir para allá y va a haber un ambiente tremendo, Señor. Y dije, mira, amigo mío, yo de verdad me desconcierta lo que dices, pero te voy a explicar. Si un día el Señor te llama a su presencia, yo creo que en esos últimos minutos te vas a olvidar de todo eso y vas a pedir perdón. ¿Para qué tienes que esperar hasta ese momento? Si puedes hacerlo en este instante. Que el Señor te perdone, que te arrepientas de todos tus caminos, pero debes de entender que tenemos una vida eterna con el Señor, con Satanás. Eso es lo que yo quiero que quede en tu corazón. Y parece que entendió más o menos, de alguna manera lo entendió y después me habló y quería platicar un poco más al respecto conmigo y con su familia. Gracias a Dios, pues ellos siguieron por su camino. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, lo que yo entiendo es de que esa persona que expresa inquietud por la palabra de Dios es en la que Dios está trabajando. Dios está trabajando en esa, por ejemplo, en mi hermana que me dice, pues yo no entiendo. Entonces, quiere decir que sí le interesa, que sí le interesa. Y ahí es donde yo tengo que orar y, ayudarla a ella para que, pues para que reciba, para que entienda el Evangelio de salvación Sí, así. y que reciba a Cristo. Y les decía, hermana, que las cosas no se dan por coincidencias. Todo tiene un propósito. Y aquí estamos viendo que incluso hasta el gusanito cumplió el propósito, cumplió su misión. Y todas las Bueno, cosas. Sí, hermano, dígame. yo creo que esto nos debe llevar a considerar, a pensar seriamente que Dios nos dejó la encomienda de predicar la palabra de Dios
de llevar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Como dice en Mateo 11:28. Y cada uno de nosotros tenemos ese deber de testificar de la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, pues otros lo harán, ¿verdad? O si no lo hacemos como dice la palabra de Dios, Dios puede hacer que las piedras hablen. Pero nosotros pues seremos tal vez reprendidos por el Señor, como lo fue Jonás en cierta manera, ¿verdad? Por negarse a llevar el mensaje a Nínive. Se resistía porque creía tal vez que no lo merecían. Mas, sin embargo, Jonás no entendía o se cegó por entender la misericordia de Dios. Y finalmente lo hizo, pero yo creo que para cada uno el mensaje es que tenemos que predicar y testificar de la palabra de Dios, porque los propósitos de Dios se cumplen. De una u otra manera se cumplen, ¿verdad? Y si nosotros no lo hacemos, pues tal vez otros lo hagan, pero el Señor nos va a llamar a cuentas, ¿verdad? Por algo que no hicimos. Muy bien. Sí, así es, hermano. Seguimos adelante, hermanos. Aplicaciones de esta clase. Yo sabía dónde se encontraba Jonás. Yo sabía lo que había en el corazón del profeta. Yo sabía la situación física de su siervo, pero él nada de eso era desconocido para nuestro Dios, pues él es omnisciente. Lo vemos en el Salmo 139. Jonás persistió en su terquedad, pero se alegró mucho por la calabacera que le hacía sombra. El gusano cumplió inmediatamente su misión de herir la calabacera y ésta se secó. Las cosas de la naturaleza obedecen a Dios inmediatamente, pero Jonás no. ¿Te identificas con Jonás o eres obediente a la primera indicación de Dios sobre algún asunto en lo particular? ¿Hay bendición en ser desobediente? ¿Puede hacer una lista de las cosas que estás tratando de obedecer? Son preguntas bien particulares, hermano, pero sí, yo, pues, hace mucho tiempo, hermanos, hace mucho tiempo, todavía era estudiante, conocía yo al hermano Miguel Ángel Díaz y me dejó una experiencia bien grande. Cuando en una clase yo tenía que presentar un estudio y me gustó mucho, ¿verdad? El estudio que tenía que presentar en los compañeros de la escuela. Y el hermano Miguel Ángel Díaz lo vio, lo revisó y me dijo él, pon al final que todo esto es producto del pecado del hombre. Hermanos, para mí fue muy difícil, de verdad, poner eso, porque yo decía, pues, ¿cómo voy a poner eso si esto es producto de ciertas situaciones, de ciertas circunstancias? ¿Por qué voy a poner eso? Y me resistí, la verdad, me resistí a poner eso. Pero después, hermanos, con el tiempo me di cuenta de mi gran error que había cometido. Realmente nosotros tenemos que dar testimonio ante cualquier circunstancia que se nos presente en la vida, ante cualquier situación, ya sea de trabajo, en la escuela, en donde sea. Siempre tenemos que tener el enfoque en nuestra mente y en nuestro corazón. Que todos estos males que nos están sucediendo, hermanos, son precisamente producto del pecado del hombre. Y no nos resistamos, así como Jonás, hermanos, no nos resistamos, porque la desobediencia, hermanos, no acarrea ninguna bendición. ¿Alguien más, mis hermanos? Amén, hermano. Hermano, dígame. Sí, mire, respecto al comentario que hizo nuestra hermana Chelito, quisiera leer un versículo en 2 Corintios 3:14. Habla acerca de de los judíos, ¿verdad? De la perspectiva de Pablo acerca de los judíos. Y dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Al respecto, yo creo, porque estuve en una situación similar, yo pensaba que yo de verdad creía en Dios, yo pensaba que yo de verdad creía en Jesucristo. Sin embargo, tenía un velo ante mis ojos en el cual no me daba cuenta que
mi creer o mi creencia era tan ligera como la palabra a la hora de decir yo creo. No tenía acción. Era una fe muy, es más, yo creo que ni siquiera era fe. Yo decía, mi suegro me hablaba acerca de la palabra y me comentaba me leía Juan 3:16 y yo le decía, sí, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, yo creo esto. Sin embargo, otra parte también en la Biblia dice Jesucristo, si tú crees en mí, guarda mis mandamientos. Yo no guardaba ni uno solo de los mandamientos del Señor. Entonces, para mí era un velo el que tenía delante de mí, estaba nublado el entendimiento. Yo creía que estaba haciendo las cosas bien. Actualmente todavía tengo un concuño que dice lo mismo, que él cree en Dios y su forma de actuar o su vida no refleja la fe en Jesucristo. Entonces, no se nota el nacer, el nuevo nacimiento, ¿no? en una persona. Y creo que eso tenemos todos aquellos que no, en el momento en que no hemos recibido a Cristo, tenemos ese velo. Ahora voy, para. Y sentimos que todo lo que nos presentan, aunque sea muy claro, para nosotros no es entendible, ¿verdad? En ese momento. Y la palabra lo dice, ¿verdad? Que ese tipo de cosas se han de discernir espiritualmente. Ese sería mi comentario. Gracias. Creo que sí, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida sí nos hemos comportado como Jonás. Nos comportamos de esa manera porque pensamos, pues, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a pensar? Otro amigo decía, pues es que yo tengo una reputación que cuidar. Eso no tiene nada que ver. El Señor nos utiliza de muchas formas, nos puede utilizar de muchas maneras, pero al final sí tenemos que pensar en que el Señor nos da las palabras y tenemos que dar a entender que las situaciones que nosotros tenemos ahorita son precisamente eso, producto del pecado. Sí, hermano, adelante. Exacto, también yo pensaba en esa situación, como usted lo acaba de mencionar, que mi vida secular era parte de mi vida religiosa. Entonces, no es cierto. O sea, la vida en Cristo es siempre, a toda hora y en todo momento, y en todo lugar. Entonces, nuestras acciones deben de ser un reflejo de nuestra vida en Cristo. Nosotros debemos estar buscando la estatura de la altura de nuestro Señor Jesucristo, en todo momento, en todo lugar y a toda hora. Es, hermano, amén. A mí me llama la atención, hermanos, si me permite, hermano Marco. Adelante, no, adelante, hermano, es usted el tiempo. Vemos cómo Jonás venía, dice la Biblia, de estar muy enojado y muy frustrado, ¿verdad? Y se hizo ahí la enramada, como decíamos la clase pasada, y lo comentó hoy usted también, hermano. Y vemos cómo Jonás se alegró. De hecho, por primera vez en el libro de Jonás vemos que el profeta está alegre, ¿no? Dice ahí, Jonás se alegró grandemente por la calabacera que Dios había provisto, ¿no? Después de haber estado bien enojado, ahora lo vemos alegre. Vino el gusano y dio la calabacera, ya entrando en el dominio un poquito de la siguiente clase, pero vemos ahí en el versículo 8 que se vuelve a enojar Jonás por lo que le pasó a la calabacera con ese gusanito. Dice ahí al final del versículo 8, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, vemos cómo el profeta seguía siendo totalmente inestable en su actitud hacia Dios. Aquí creo que la pregunta para nosotros es, en el caso personal, yo hablo por mí, ¿cuántas veces en la vida cristiana o en la vida del servicio a Dios nos animamos mucho, tenemos mucha alegría, mucho vigor, así como Jonás cuando
vio la calabacera que lo tapaba y después por alguna circunstancia, tal vez minúscula, alguna situación con algún hermano, alguna situación en la familia o en el trabajo, nos afecta en nuestra vida cristiana, lo cual no debería de ser, ¿verdad? Y nos enojamos, así como Jonás, y nos desanimamos y dejamos de servir a Dios, ¿verdad? Entonces, yo veo que este punto es bastante interesante y un punto de aplicación en esta clase sería ese, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser firmes, sin importar nuestras circunstancias. Nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios y nuestro servicio a Él es independiente de nuestras circunstancias, porque Él es soberano, Él es digno y es mucho más que cualquiera de nuestros problemas y cualquiera de nuestras circunstancias, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces que a veces estoy animado, el Señor pone en mi corazón el deseo de servirle y después por alguna situación me desanimo y dejo de servirle, dejo de estar en comunión con Él, ¿verdad? También me ha pasado. Y creo que, bueno, aquí vemos el ejemplo de Jonás en quien nos vemos representados en la palabra de Dios con lo que sucedió. Ya más adelante vamos a ver la lección que Dios le dio a Jonás a través de esta experiencia. Pero eso es lo que quería comentarles. Amén, hermano, muchas gracias. Y recordamos también el caso de Pedro, el apóstol Pedro, también llegó un momento de desesperación, ¿verdad? Cuando se confundió entre el pueblo y empezó a actuar como otra persona más del pueblo, también defendiéndose y no dando testimonio de su fe, y prefirió ponerse un disfraz para confundirse entre el pueblo y que no lo fueran a prender, para que no lo mataran. Pero ya después vemos el cambio tremendo de ese Pedro cobarde a un Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que cambió totalmente. Yo creo que todos entramos en una situación similar. Cuando nos viene una prueba, no tomamos la decisión adecuada, pero luego recapacitamos, hermanos, y nos arrepentimos. Y a mí me ha tocado situaciones así. Hermano, Sí, de mi hermano, dígame. También estaba viendo yo ahí en lo de Jonás con la calabacera. Sí, Dios le estaba, en cierta forma, dando una lección a Jonás, porque Jonás se preocupó por cubrirse el sol, por estar cómodo, ¿verdad? En el intenso sol en ese lugar, y se hizo esa enramada y Dios le mandó esa calabacera para que le cubriera más todavía, a la vez que Dios a cierto tiempo hizo que se secara, y Jonás se enojó, ¿verdad? Porque se secó la calabacera y volvió a sentir tal vez lo fuerte del sol en su cabeza. Entonces ahí, ¿verdad? El Señor de alguna forma le decía a Jonás, si tú te preocupas por ti, por tu comodidad, no te importa el pecador Nínive, ¿verdad? Que pueda ser salvo por la palabra de Dios, que es mucho más importante. Así nosotros, hermanos, como cristianos, a veces nos preocupamos más por buscarnos una vida cómoda, una vida fácil, que no nos falte nada, que no nos afecte nada, ni las inclemencias del tiempo, a lo mejor un buen clima en casa o en el carro, no sé, pero no pensamos en las gentes que están muriendo sin Cristo en el mundo, ¿verdad? Nos preocupamos por nosotros, pero no nos importa el pecador. Entonces yo creo que el Señor estaba diciendo eso a Jonás de cierta forma, ¿verdad? Que se preocupaba más por él mismo, pero no le importaba el pueblo de Nínive. Hermana Chelito. Hermano, es que estoy viendo el significado de la palabra voluble y está interesante lo que dice. En cuanto a adjetivo, quiere decir carácter inconstante. Y en cuanto a una cosa, dice que da vueltas alrededor de sí misma. O sea, nosotros muchas veces nos comportamos así. Solamente estamos viendo por nosotros, por mi bienestar, por todo lo que es mío, ¿verdad? Porque dice aquí que da vueltas alrededor de sí mismo. Entonces, estamos centrados en el yo, en lugar de estar centrados en Cristo, en Dios.
Entonces eso me llama la atención porque lo que acaba de decir el hermano Rafa es de la inestabilidad de carácter y pues eso se traduce a ser voluble y voluble pues precisamente es estar concentrado en mi yo, en mi ego, en mí. Ese es mi comentario. Adelante, hermanos, ¿alguien más? Yo pienso que no solamente ser voluble, hermana, como decía anteriormente, a veces hay cosas que nos envuelven y le damos más importancia a algo que realmente no vale la pena y se toman malas decisiones. Y bueno, pues todos tenemos ya un criterio formado y sabemos, ¿verdad?, que cuando es que hemos cometido un error. Y es bueno reconocerlo, que hemos cometido un error y podemos pedir perdón al Señor y, pues, no sé, bajo otras circunstancias a lo mejor fue que afectamos a una persona y bueno, pues tenemos que acercarnos a ellos para pedir perdón. Y acuérdense, hermanos, que cuando pedimos perdón va implícito el no lo voy a volver a hacer. ¿Sí me explico? Ya sé que esta situación te dañó, perdóname y no se va a volver a repetir. No tiene caso que vaya y pida perdón y después de un tiempo le vuelva a hacer lo mismo. Hermanos, eso no tiene realmente no llega a un sincero perdón. Perdóname y no lo vuelvo a hacer. Eso es lo que debemos hacer. Adelante, hermanos. Sí, hermano Roberto Negrete, buenos días. Buenos días, amados hermanos. Aquí en estos dos pasajes, dos versículos, hay una palabra clave que no debemos de olvidar en nuestra vida. Y esa palabra es preparó. Preparó Jehová Dios. Para nosotros, esa palabra nunca jamás debemos de olvidarla en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Porque todo lo que sucede, hermanos, en nuestra vida, Dios lo prepara. En Él están todas las cosas. Él conoce todo lo que nos acontece. Nada está ajeno. Y en nuestra vida lo que tenemos que hacer es estar siempre listos a la respuesta. A la respuesta. Si el efecto de nuestras palabras vamos considerándolas, hermanos, Dios es el que habla en nuestra boca. Y es importantísimo valorar eso, porque pensamos que nosotros lo estamos haciendo. Y no, somos un instrumento, completamente un instrumento. Gracias por ese tan grande privilegio que nos da Dios de ser. Y en esta palabra, en donde dice que preparó, pues es una bendición. Todo lo que prepara Dios para nosotros es para bendición. A veces estamos en circunstancias muy difíciles, pues Dios está trabajando. Y puedo yo dar testimonios de muchas circunstancias que he vivido, en donde hay desde críticas, desde amenazas, pero si el Señor nos pone en un lugar a trabajar y hay ese tipo de problemas, debemos de estar confiados porque Él está en control. Eso es una de las pasos más difíciles que el cristiano tiene que dar. Pero mientras más pronto lo dé, es mejor. ¿Por qué? Porque entonces vemos lo que es nuestro Dios,
lo que es verdaderamente poderoso, cuidadoso, de misericordia. Estuve en el Centro Médico Muguerza y sufrimos. Nos señalaron, pero la persona que nos señaló y nos criticó y nos agredió conoció al Señor. De una forma que nada más Dios lo puede hacer. Se distribuyó la palabra de Dios en el Hospital Muguerza, estando un hospital muy, muy difícil, pero es porque Dios lo permite. Todo lo que nos acontece, Dios lo prepara. Y las oportunidades de evangelizar se están dando en una forma abundante. Y lo único que hay que hacer, Señor, aquí estoy, ¿qué hago? Y Él nos guía a qué hacer. En una forma también muy especial para cada quien. A ninguno de nosotros nos trata como si fuéramos todos en una forma igual, porque somos una criatura con libertad que Él nos da de actuar. Toda la creación que ha hecho en nosotros individualmente es tan especial porque solamente así Dios le ha complacido hacerlo. Unos tal vez hemos sufrido más que otros. Unos hemos podido estudiar alguna actividad específica, pero todos delante de Él nos tiene en un cuidado y va preparando nuestra vida, y lo único que tenemos que hacer es obedecerle, alabarle, reconocerle. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermano. Bueno, hermanos, pues para terminar, pues no sé si hay algo más que quiera hablar. Hermana Georgina Flores, ¿usted con qué se queda de esta clase? Hermano, pues la verdad es que creo que todo lo que cada uno de mis hermanos ha compartido tiene mucha razón. Y justamente en esta semana el Señor creo que me mostró algo al respecto. Hay muchas veces que efectivamente el Señor me pide hacer algo y a veces como que pues sí batallo para obedecerlo. Pero además actualmente me ha puesto en una posición en la que yo también tengo que transmitir a otras generaciones lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Y entonces, de esa manera, pues no solamente me está moldeando a mí, sino que también me está usando para que esas otras personas puedan también ser moldeadas y se dejen moldear por el Espíritu Santo. Lo que en la semana justamente le transmitía a un hermano era pues que a veces hacemos algo y decimos, ay, bueno, pero nada más lo voy a hacer así. Y yo, no, pero es que si vamos a hacer este servicio para el Señor, lo tenemos que hacer lo mejor posible. Y no como decía mi hermano Roberto, a veces como que nos quedamos en una posición muy, muy a gusto y decir, bueno, pues es que esto es lo que me cuesta menos trabajo hacer. Y creo que Jonás de alguna manera, pues eso era, ¿no? O sea, no quería a lo mejor batallar, decir, bueno, voy a ir y hablarles a las personas que sé que son malas. Pero creo que aquí hay algo bien importante, hermanos. Tenemos que siempre tener en foco lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y como a veces lo he comentado en el programa de radio, la salvación para nosotros es gratis, pero costó muy caro. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros es mucho mayor que lo que nosotros debamos de hacer para compartir ese
plan de salvación a toda la humanidad, ¿no? O a los que estén cerca de nosotros o a los que alcancemos a llegar. Entonces, pues a veces sí puede resultar que veamos algo como sacrificial el servicio que hagamos al Señor, pero pues yo creo que no perdamos ese foco. Lo que hizo el Señor Jesucristo es mucho mayor que lo que nosotros podamos entregarle a través de nuestro servicio. Y yo le doy gracias al Señor por todo lo que nos muestra, cómo es que el Señor me ha enseñado a amarlo a través de su palabra y que al amarlo es que puedo transmitirle también a otras personas ese mensaje que para no todos es claro, como nos decía la hermana Chelito, y efectivamente muchos tienen ese velo, ¿verdad? Y les cuesta trabajo entender lo que dice la palabra de Dios y para nosotros es bien clara, es muy clara lo que dice, pero estemos orando, hermanos, por todas esas personas que necesitan del Señor Jesucristo, que el Señor aclare sus ojos espirituales, que llegue a sus corazones y nosotros sabemos que la palabra de Dios es como espada de dos filos, así es que Él cumple en todo tiempo su propósito y estemos orando por todas esas personas que lo necesitan. Gracias, hermano. Muchas Gracias, gracias. Hermano César, adelante. Gracias, hermano. El Señor les bendiga. Y bueno, como decía mi hermana Chelito, yo creo que el Dios ve el corazón de las dos personas, ¿verdad? A quien pone la inquietud y a quien pone para interceder por esa inquietud. Y yo creo que aquí debemos de tomar en cuenta algo bien importante. Siempre el Señor nos habla a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestra congregación. Entonces, siempre debemos de buscar la aplicación esa aplicación triple. ¿Por qué estamos viendo Jonás en estos momentos? ¿Por qué nos toca como familia ver Jonás? ¿Por qué nos toca en lo individual estar aprendiendo de Jonás? ¿Y por qué nos toca como congregación estar viendo de Jonás? Y yo creo que todos los que estamos aquí estamos esperando cosas que van a acontecer, ¿verdad? Y estamos esperando, sentados, esperando como Jonás. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra reacción como congregación, verdad? Cuando en un momento determinado se tomen decisiones. ¿Cómo va a ser nuestra reacción en cosas personales también? O en cosas de negocios, de trabajo. Es bien importante ver la aplicación en esas tres partes, en esas tres áreas de nuestra vida. No nada más ver cómo estaba Jonás enojado, sino cuál es la aplicación para nosotros en nuestra vida. Y no es una casualidad que el Señor nos hable de Jonás en estos momentos. Y entonces esa es mi reflexión para todos, para que pensemos realmente qué es lo que nos quiere enseñar el Señor a través de estas lecciones en este preciso momento. Ese es mi comentario, hermano. Muchas gracias, hermano. Bien, hermanos, pues ya son 10:35 y algunos nos tenemos que desplazar de aquí hasta el templo y a mí me quedo un poquito retirado. Yo los invito, hermanos, a que lleguemos al templo. El día de hoy celebramos la Cena del Señor para que estemos todos en comunión ahí en la iglesia. Y también, hermanos, pues no dejemos de ejercer el derecho que como ciudadanos e hijos de Dios tenemos el día de hoy de ir a votar. Entonces, hermanos, nos ponemos en las manos de Dios. Hermano Rafa, ¿nos puede hacer el favor de despedirnos en oración si es tan amable? Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por el hermano Marco, a quien tú preparaste, Señor, de antemano para exponer estas verdades, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por la preparación que él hizo, Señor, y tu palabra ha sido clara, Padre Santo, porque, Señor, el Espíritu Santo tuyo la escribió a través de esos hombres, Señor, inspirados por ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los hermanos
que pudimos conectarnos en esta hora y también por los que por algún motivo no pudieron conectarse, Señor. Te pedimos bendición para ellos y para toda nuestra iglesia. Señor, y ahora que nos disponemos, Señor, a rendirte culto, Señor, te pedimos que seas con cada uno de los hermanos que estarán interviniendo, Señor, en el servicio a ti, Señor, con el predicador, con los hermanos músicos, con el director, Señor, y que todo sea con el único objetivo de darte gloria y honra que solamente tú mereces. Gracias te damos nuevamente, Señor, y te rogamos, Señor, que te quedes con nosotros, guía nuestros pasos, guía nuestro camino. Señor, y asimismo ponemos en tus manos a nuestro país, Señor, que, Señor, tú seas esa luz que brilla, Señor, sobre esta tierra, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, y aún por las situaciones que tal vez puedan estar frente nuestro, Señor, y que no sean tan agradables o como nosotros esperábamos, Señor. Sabemos que, como tu palabra dice, tú pones estas cosas, preparas estas cosas para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Dios les bendiga. Hermano Marco, gracias, Dios le bendiga. Los esperamos el próximo domingo, mis hermanos. Gracias, hermanos. El próximo domingo nos comparte la clase nuestro hermano Edmundo Santos. Dios le bendiga, mis hermanos. Nos vemos en el templo más tarde. Gracias, hermano Marco. Gracias, A todos, hermanos.